vamos a tratar lo que se llama la teoría prospectiva, aunque a veces también se ha traducido como la teoría de las perspectivas, desarrollada por dos psicólogos israelitas, Amos Tversky y Daniel Kahneman. Kahneman en el año 2002 recibió el Premio Nobel de Economía junto con Vernon Smith. Ambos fundamentalmente, Vernon Smith es economista, pero Kahneman es psicólogo, pero ambos fundamentalmente por haber hecho importantes contribuciones a lo que se conoce como la economía experimental o la economía del comportamiento. Este autor, Daniel Kahneman, recibió el Premio Nobel, no así Tversky, porque Tversky ya había fallecido y el Premio Nobel solamente se da a personas que están vivas. Ahora bien, Kahneman tiene una importantísima producción de artículos científicos, pero en los últimos años él publicó este hermoso libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio, que es un libro voluminoso, pero que es una preciosa síntesis de las ideas que él fue desarrollando con su amigo Tversky a lo largo de su vida académica. Ahora bien, en este vamos a básicamente ver las ideas fundamentales de estos dos autores y cómo sus ideas pueden ser una contribución importante a la teoría de decisiones. Recordemos de entrada lo siguiente. Nosotros en la teoría de las decisiones tenemos algunos criterios fundamentales. Uno es el criterio del valor monetario esperado. Y en el criterio del valor monetario esperado, dadas las alternativas, consideramos que el valor monetario esperado de una alternativa, llamémosla A o I, es igual, aplicando el concepto de la esperanza matemática y suponiendo que tenemos datos discretos, que es la sumatoria de los resultados asociados a la alternativa ponderados por las probabilidades de los estados de naturaleza. Esta teoría tiene un inconveniente fundamental y es el hecho que un boliviano o un dólar tiene el mismo valor independientemente de la situación económica de las personas que están involucradas en el proceso, o sea, de las condiciones particulares del agente decisor. Un segundo criterio es el criterio de la utilidad esperada. En este caso, utilizamos la función de utilidad de Newman-Morgenstern y utilizando nuevamente la idea de la esperanza matemática. Sin embargo, cambia, ¿qué es lo que cambia? Cambia fundamentalmente lo siguiente. En vez de utilizar el resultado, utilizamos la utilidad, ¿no? O sea, no el resultado, sino la utilidad. Pero este resultado nos interesa en la medida que afecta a la riqueza de los agentes económicos. Entonces, si llamamos W la riqueza de los agentes económicos y llamando W0 la situación de riqueza de partida, a eso le sumamos el resultado. O sea, en otras palabras, lo que tomamos en cuenta es en qué medida el agente decisor evalúa su cambio de riqueza a partir de la alternativa que está considerando. Ahora bien, esta utilidad obtenida por la nueva situación de riqueza en la que se encuentra nuestro agente decisor se pondera igual que antes por la probabilidad del estado de naturaleza. Recordemos además que, por lo menos de acuerdo a ciertos estudios, cabe pensar que la mayoría de las personas tienen una función de utilidad cóncava, lo que sugiere que son adversas al riesgo, ¿no? En la teoría económica normalmente se modela utilizando la idea de que las personas son agentes económicos adversos al riesgo, mientras que las empresas son indiferentes al riesgo por su carácter, digamos, impersonal. Bien, entonces tenemos estos dos criterios. Ambos son conceptos, digamos, que fueron desarrollados por gente del ámbito de las matemáticas y a partir de una reflexión fundamentalmente, digamos, formal, básicamente, pero obviamente con cierta aproximación a tratar de capturar en esa modelización ciertas dimensiones de la realidad. En el caso de la utilidad esperada es la idea, ¿no?, fundamentalmente que la valoración de un resultado tiene que ver con la riqueza de partida del agente económico. Ahora bien, teniendo estos dos criterios, Kahneman y Tversky desarrollaron durante varios años una serie de estudios, especialmente de psicología
en base a experimentos donde iban un grupo de personas y le planteaban algunas situaciones y le pedían que tome elecciones, o sea, tome decisiones en base a las alternativas propuestas, y poco a poco fueron desarrollando la idea de que la teoría de la utilidad esperada no era realista. No era realista en el sentido de que la gente, los agentes económicos de carne y hueso, por decirlo de alguna manera, no razonan de acuerdo a esta idea postulada por Newman y Morgenstern. Entonces, ¿qué es lo que fueron encontrando Kahneman y Tversky? Encontraron dos cosas muy importantes y muy valiosas. La primera es que, podríamos decir tres cosas. La primera es que, conforme, digamos, de acuerdo a lo que se postulaba en el criterio del valor monetario esperado, lo que interesa es el resultado de una decisión. No tanto la transformación en términos de riqueza, sino el resultado. A los agentes económicos les interesa el resultado. Pero, además de este primer elemento, que a los agentes económicos les interesa el resultado, el segundo elemento es que los agentes económicos tenemos una sensibilidad distinta frente a las ganancias que frente a las pérdidas. Por ponerlo de alguna manera, si en algún escenario yo gano $200, voy a sentirme feliz, voy a tener una medida de felicidad por haber ganado $200. Pero si en determinadas circunstancias, en vez de ganar los $200, pierdo los $200, ese sentimiento, si ustedes quieren, de dolor, entre comillas, que voy a tener por la pérdida de $200, va a ser más intenso que el de haber ganado 200. Entonces hay una asimetría en la reacción de los agentes económicos en relación a las ganancias comparado con las pérdidas. Somos más sensibles a perder que a ganar. Entonces, esta idea de que los agentes económicos tenemos una distinta sensibilidad de las pérdidas y las ganancias, les llevó a Kahneman y Tversky a replantear la forma de la función de utilidad. Ellos, para evitar confusiones y para no evitar confusiones, en vez de hablar de utilidad, prefirieron hablar de valor, ¿no? Para no confundir con la utilidad en el sentido de Newman-Morgenstern, prefirieron utilizar el término valor. Entonces vamos a hablar del valor en términos de Kahneman y Tversky. Pero, en cierto sentido, esta idea de valor es una cuestión semántica y la podemos asociar como algo equivalente a la utilidad. Entonces, Kahneman y Tversky encontraron que en vez de tener la típica función de utilidad adversa al riesgo, de acuerdo a Kahneman y Tversky, ellos encontraron, por medio, reitero, de estudios empíricos, que la función de utilidad de los agentes económicos era una función dividida en dos partes. Si aquí colocamos los resultados positivos, resultados negativos, o sea, ganancias y pérdidas, efectivamente Kahneman y Tversky encontraron que cuando los agentes económicos ganan dinero, efectivamente tienen aversión al riesgo. O sea que en esta parte, aquí vamos a ponerle valor. Va a tener la forma de una función de utilidad tipo Newman-Morgenstern, pero de agentes económicos adversos al riesgo. El detalle es que mientras que aquí tenemos esta curva, acá vamos a tener la curva, en el origen se transforma y viene a cero. Entonces, esta curva es la que vamos a llamar la curva de valor de Kahneman y Tversky. Reitero, ¿cuál es la idea? La idea es que si nuestro agente económico gana 200, en términos de utilidad va a tener una medida, supongamos 50, pero si nuestro agente económico pierde 200, en este caso su sentimiento en términos de utilidad va a ser, pensándolo como un valor negativo, que podríamos pensarlo como un valor positivo, por decir 80, menos 80, ¿no? Entonces ahí está esa simetría, ¿no?, en términos de los efectos, ¿no?, de las ganancias sobre la psicología del decisor con relación a las pérdidas. No se reacciona igual frente a las ganancias que a las pérdidas y normalmente la sensibilidad frente a las pérdidas es mayor. Entonces, esa va a ser la idea de la función de valor de Kahneman y Tversky. Si ustedes quieren, podemos asociarla a una función de utilidad, pero para distinguir la función de utilidad de Newman-Morgenstern, que trabaja con la riqueza, vamos a llamarla, siguiendo a Kahneman y Tversky, función de valor. Bien, entonces vamos a trabajar con esa función. Ahora,
El segundo elemento, el tercer elemento de los descubrimientos de Kahneman y Tversky tiene que ver con las probabilidades. Las probabilidades son números que tratan de expresar la posibilidad de medir la posibilidad de un suceso en la escala de 0 a 1. Entonces, imaginémonos acá la probabilidad como número entre 0 y 1, acá, ¿verdad? Y en este caso vamos a construir 0, 1, acá, 0, 1. Entonces vamos a construir una cajita. Vamos a construir esto es un cuadrado de 1 por 1. Y vamos a colocar una línea aquí. Esta línea recta, esta es una línea recta, ahí. Esta línea recta significa, es de 45 grados, mide el mismo valor a un lado que al otro. O sea, por decir que aquí, si aquí tengo 0,5, acá también tengo 0,5. 0,8, 0,8. 0,2, 0,2. Entonces, me mide lo mismo a los dos lados. Bueno, Kahneman y Tversky, por medio, reitero, de una serie de estudios de tipo de psicología empírica, descubrieron o identificaron que las personas, los agentes económicos, cuando nos enfrentamos a una probabilidad que consideramos baja, a la hora de usar esa probabilidad para tomar decisiones, le elevamos el valor. O sea, si nos enfrentamos a sucesos, acontecimientos de baja probabilidad, tendemos a aumentar su valor a la hora de tomar decisiones. Pero de la misma manera, cuando estamos frente a un hecho cuya probabilidad es elevada, tendemos a reducirlo. Entonces, eso significa que los agentes económicos no trabajan con la probabilidad, si ustedes quieren, en sentido objetivo, sino con una ponderación de la probabilidad. Entonces, la idea es que eso significaría que se nos genera como una curva así, ¿no? Que sería la curva de ponderación de probabilidades. En este caso, observemos que la curva tiene valores por encima de la diagonal, lo que significa que para bajos valores de probabilidad, no necesariamente la intersección está en 0,5, va a depender de diferentes factores, pero la idea es que para bajos valores de probabilidad, los agentes económicos toman valores más altos. Y cuando estamos con valores altos de probabilidad, ¿no?, resulta que los agentes económicos lo bajan. Entonces, esta función que tenemos aquí, esta de acá, viene a ser una función de ponderación de las probabilidades. La vamos a llamar G de P. Entonces, la idea fundamental, en este caso, este es el tercer elemento, que nos dice que, básicamente, los agentes económicos no trabajan con las probabilidades, entre comillas, objetivas, sino con una transformación de esas probabilidades. Entonces, con estos dos elementos, la función de valor de Kahneman y Tversky y la función de ponderación, podríamos imaginar, junto al valor monetario esperado y el criterio de la utilidad esperada, un criterio que podríamos llamar valor de Kahneman-Tversky esperado. Valor de Kahneman-Tversky esperado. Y en este caso, el valor de Kahneman-Tversky esperado de la alternativa I va a ser igual. Entonces, hay versiones mucho más sofisticadas de esta, pero esta es una versión sencilla que permite entender la cuestión. Entonces, la idea fundamental es que, en vez de utilizar la función de utilidad de Neumann-Morgenstern, vamos a utilizar la función de valor de Kahneman y Tversky. O sea, esta función de valor. Y por el otro lado, en vez de utilizar las probabilidades, vamos a utilizar, o se utilizaría, la ponderación de las probabilidades de los estados de naturaleza. Entonces, básicamente, gracias a Kahneman y Tversky, tenemos un nuevo criterio, un tercer criterio, o cuarto, bueno, en esta lista es el tercero, un tercer criterio junto al valor monetario esperado, la utilidad esperada, de cómo identificar la mejor alternativa en una toma de decisiones en condiciones de riesgo. Vamos a ver luego, en otro video, un ejemplo numérico de cómo funcionaría esta teoría para ilustrar mejor esta concepción.